sus compañeras, sus compañeros explicaron sobre el tema de las contribuciones. Sí, fue el tema que expusieron. Este tema de las contribuciones es muy interesante. Las contribuciones es lo que nos tiene aquí, incluso reunidas y reunidos. Ya saben que las contribuciones, pues, es todo lo que nosotros aportamos al Estado para que cumpla con sus funciones. Ya vimos, lo comentaron sus compañeros, principalmente en dinero, y dijeron también, o en especie. Es uno de los puntos muy importantes que manejaron por ahí. ¿Todo para qué? Bueno, pues yo les decía, para mí es para un seguro. Para mí es un seguro. Pago un seguro para estar bien, que no estamos a veces muy bien, pero pues podríamos estar peor. Esa es mi idea siempre, ¿no? Entonces, recae sobre las personas, es netamente personal, ¿sí? Porque somos las personas las obligadas, ¿sí? Recae en personas, a veces en cosas, pero de cualquier manera las cosas pertenecen a una persona, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, siempre va a estar involucrada una persona para lo que son las contribuciones. ¿Verdad? Entonces, es netamente personal, ¿sí? Y pues esto vincula a que nosotros al contribuir, al aportar esas cantidades de dinero, bueno, pues vamos a obtener, yo les decía, un seguro. Hay muchas otras cuestiones por las cuales se hace. Entonces, en dinero, en especie principalmente, las contribuciones, bueno, son para que el Estado pueda operar, son para el gasto del Estado y que el Estado pueda brindar un servicio público, pueda brindar servicios públicos, es muy importante. ¿Por qué la gente no le gusta contribuir? Bueno, pues la gente piensa, las personas piensan que se lo roban, ¿verdad? Y por eso no quieren tributar. Esa es su filosofía de la mayoría de las personas. Pero en estricto sentido, bueno, pues son para el gasto, para brindar servicios públicos, ¿sí? Y las contribuciones siempre van a ser de manera proporcional, es decir, atendiendo a una base impositiva, se aplica una proporción. Sí, les quiero comentar que yo en lo particular, para mí los impuestos mexicanos no son proporcionales, como también alguien lo comentó ahí en las exposiciones. Entonces, no, porque, bueno, pues yo siempre comparo, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un porcentaje de impuestos para una persona que gana 10,000 pesos va a sentir más el impacto que si una persona gana 100,000? Entonces, si una persona gana 100,000, va a sentir más el impacto tributario que una persona que gana 10,000. Entonces, no son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que las personas que ganan 100,000 tendrían que sentir el mismo impacto tributario que una persona que gana 10,000. El día que resientan el impacto, ¿sí? Ambas partes va a ser proporcional. ¿De acuerdo? Si no lo están resintiendo de la misma manera, vamos a esperar porque está pasando un helicóptero. Listo. Entonces, si no están sintiendo el impacto de la misma manera, no va a ser proporcional, ¿sí? No lo va a ser. Entonces, por ejemplo, hay magistrados, ministros de la Suprema Corte cuyos ingresos superan los 250,000 pesos. Entonces, si superan los 250,000 pesos, imagínense ustedes que le aplicaran una tasa del 35% sobre los 250,000 pesos, no sentirían el impacto tributario por el cúmulo tan alto de ingresos, ¿eh? Entonces, tendría que dolerles. Si les duele como le duele al asalariado, entonces sí está recibiendo una carga proporcional,
¿sí? Pero no es así, desafortunadamente. Entonces este principio no se cumple. Otro es el de equidad, ¿sí? El de equidad, bueno, pues es un trato igual a todos, ¿no? Es otro principio que habría que ver si se pondera o no la equidad, ¿no? Que deriva de la igualdad también, digo, que tiene estrecha relación con el trato igual entre todas y todos nosotros, pero de la misma manera no sienten las mismas cargas tributarias todas las personas en cuanto a la formalidad. Por ejemplo, ¿no? Cuando se inició el esquema electrónico, ahorita a lo mejor ya todo el mundo tenemos dispositivos electrónicos, pero cuando inició el esquema electrónico de los impuestos, había personas que no tenían computadora y sin embargo les aplicaban las mismas reglas que para las personas que tenían el poder adquisitivo para poder tener una computadora y poder usar la plataforma de la autoridad. ¿Sí? Y sin embargo no ocurría. Incluso todavía hay regiones en nuestro país que no tienen internet y ya se nos obliga a todas y a todos a usar el buzón tributario. Si no tenemos internet, ¿cómo podemos usar el buzón tributario? Son las cuestiones que no generan igualdad entre nosotros los contribuyentes. Entonces, es importante considerar que solo por ley, y de ahí existe un principio nullum tributum sine lege, no hay tributo sin ley. Ese es otro de los principios más importantes. Es decir, solamente voy a pagar impuestos si está marcada esa conducta en una disposición jurídica. ¿Sí? Entonces, no hay tributo sin ley. No hay tributo sin ley. Entonces, ¿quién crea los tributos? Pues ya se los he dicho, pues el Congreso. El Congreso crea los tributos. Entonces, es otro principio muy importante. Ya decía su compañero, bueno, pues de las contribuciones se derivan los impuestos, pero para poder nosotros entender esto, tenemos que conocer el término de finanzas públicas. Las finanzas públicas consiste en la obtención, en el manejo y la aplicación de recursos. Vamos a ponerlo en el orden. Obtención, manejo y aplicación de recursos. Entonces, este tema deriva de las finanzas públicas. Permítame, déjame cerrar la puerta porque se escucha mucho ruido. Ahí está la princesa ladrando y hace mucho escándalo. Entonces, tenemos las finanzas públicas. Esto que tiene que ver con el manejo, pues es el derecho normalmente que tiene que ver con las finanzas públicas, ¿no? Finanzas del Estado. Nosotros nos interesa esta parte de la obtención. La obtención es lo que tiene que ver con el derecho fiscal. Es decir, todo lo que hace el Estado dentro de sus finanzas relacionado con la obtención de contribuciones consiste en el derecho fiscal. ¿Sí? Ese es un término muy importante, es fundamental. Entonces, cuando la autoridad quiere obtener ingresos, normalmente lo hace de manera coactiva, lo hace por medio de los impuestos, no es potestativo. Y ya lo dijo su compañero en la sesión anterior, bueno, implica una carga, y hace rato lo mencioné, implica que nosotros tengamos que soportar un peso desde el punto de vista fiscal. Entonces, si nosotros no estamos sintiendo una carga, es que algo está fallando en nuestro sistema tributario, como ocurre en México. A través de los tiempos, siempre las contribuciones han sido una carga. Desafortunadamente,
actualmente y a través de los años también para unos sí y para otros no. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la palabra impuesto, que viene de, y como ya lo comentó su compañero, impositus, expresa una carga, es algo que tenemos que soportar o tolerar. Ahora viene una pregunta que hicieron también hace 8 días. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? ¿Cuál es la razón de pagar impuestos? ¿Vale? Es decir, ¿debido a qué o cómo? Y no sé si les ha pasado, pero sus clientes lo van a cuestionar, ¿sí? Entonces, ¿qué le podemos decir al cliente? Bueno, pues se va a enojar, ¿verdad? Pero le vamos a decir, bueno, pues es el precio por los servicios públicos. Y se enojan, ¿sí? Es un precio por los servicios públicos que les brinda el Estado. Y dicen, pues para estos servicios públicos que me están brindando, pues mejor no pago impuestos. ¿Sale? Y ahí viene nuestro problema, ¿cómo convencemos a los contribuyentes? ¿Sí? Y yo les digo, bueno, pues es que es un seguro. ¿Cómo que un seguro? Bueno, pues sí, sabe que roban mucho, sabe que matan mucho, sí. Bueno, pues es una protección, si ustedes quieren ver, a medias, pero es una protección que brinda el Estado de todo el tiempo, de toda la historia. Siempre los tributos han sido una protección. Y en casos extremos, ¿sí? ¿Cómo tributaba, por ejemplo, el pueblo azteca? Pues el pueblo azteca tributaba arrancándole el corazón a los súbditos y arrojándolos al precipicio. Por ejemplo, en el sur, en Yucatán, se dice que los arrojaban al cenote, a los cenotes sagrados, ya con el corazón extraído. Y pues ese corazón incluso bueno, espero que no les dé asco, pero se lo comían, dicen, en el pozole, que ahora conocemos como pozole. La carne era de corazón humano y solo era digerido por personajes de alto linaje. Entonces, pues desde todo el tiempo, ¿para qué hacían esas matanzas y para qué extraían el corazón? Se lo ofrecían a los dioses para que les diera recursos naturales principalmente, que les diera sol, que les diera agua, que les diera cultivos, cosechas eficientes, etcétera. Entonces, a través de los tiempos siempre ha sido eso, siempre ha sido un seguro, ¿sí? Pues eso es lo que puede implicar. Otro punto de vista también, bueno, pues es lo que ocupa el Estado para poder subsistir, para poder operar, ¿sí? Para poder trabajar, para poder cumplir sus objetivos. A fin de cuentas, pues eso es la finalidad primordial, ¿no? del Estado, cumplir con el bien común, que todos estemos bien. ¿Vale? Ese sería, en estricto sentido, otra razón por la cual pudiéramos decir nosotros que se tiene que hacer. Ahora, el cliente no entiende, ¿qué le vamos a decir? ¿Sabe qué? Pues esto es a fuerzas, le guste o no le guste, lo tiene que hacer. ¿Sale? Entonces, es algo que tengo que soportar aún en contra de mi voluntad. Es algo obligatorio, es una carga obligatoria que tengo que soportar. Y siempre les van a decir, ¿y no hay forma de no pagar impuestos? Bueno, pues les digo que sí hay, pero no les puedo decir cosas malas. Así es que mejor no les digo, pero sí hay forma de no pagarlos. Pero bueno, pues no le voy a decir eso al cliente, ¿verdad? Pero es una carga obligatoria, es algo que usted, cliente, tiene que hacer de manera forzosa, aún en contra de su voluntad. Y está contenido, bueno, pues en la Constitución y de ahí en todas las disposiciones jurídicas, que es el artículo 31, fracción 4. ¿Sí? Entonces, esa es una de las principales. Entonces, es una carga obligatoria y que implica, bueno, esa carga obligatoria también podríamos decir que es un deber, ¿verdad? Como ciudadanos, es un deber, es algo que tengo que cumplir de manera forzosa, ¿sale? Esas son algunas de las principales razones que le podemos decir a nuestro cliente. Y esto
estas contribuciones pues tienen principios, ¿no? Están sujetas a principios, hay diferentes. Ya hemos estado viendo los principios, los vimos, algunos de ellos, bueno, pues que nos dicen que tenemos derechos, que tenemos obligaciones, ¿sí? Entonces, hay diferentes principios que implica el pago de estos gravámenes en nuestra vida diaria. Y cada uno de esos principios van a ser utilizados por nosotros. Uno de ellos es el de justicia. ¿Qué implica el principio de justicia? Bueno, pues que para que haya justicia, para que todo esté bien en el país, pues todos debemos de pagar. Para que todo sea justo, todos debemos de pagar contribuciones. ¿De acuerdo? Y pues de una manera, como ya lo comenté hace un rato, bueno, pues de manera igual, con igualdad y proporcionalidad. Son los principales principios, el principal principio dentro de las contribuciones, de que tiene que ser justo, todos lo debemos pagar de manera proporcional, todos debemos ser iguales, ¿sí? Y otro principio es que debemos tener la certeza, a se quebranta constantemente. ¿Certeza de qué? Debemos de tener la certeza o certidumbre de la fecha de pago, la forma de pago, ¿sí? Lugar de pago, etcétera, ¿no? Debemos tener la certeza de cómo cumplir nuestras obligaciones fiscales. En ocasiones ni siquiera nosotros, a veces como fiscalistas, dominamos toda la forma de pagar las contribuciones y después estamos preguntando, estamos tomando cursos, estamos especializándonos porque es muy complejo y con eso se violenta este principio, cuando tú no sabes cómo tributar, se quebranta este principio. La mayoría de las personas que tenemos en nuestra sociedad no saben sobre impuestos, saben que existen y les dan la vuelta, no los quieren conocer, ¿verdad? Pero saben que existen, saben que están ahí, pero no saben cómo, no saben cuándo. Y esa es nuestra labor como asesoras y asesores, es expresarles a nuestros contribuyentes cuál es el sujeto, cuál es el objeto, cuál es la base, cuál es la tasa, etcétera. Sí, yo le tenemos que decir al contribuyente todo eso, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? No nos va a preguntar artículos, así es que ni se preocupen. Un cliente no les va a decir, a ver, díganme, ¿y qué no? ¿Cuál es el número de artículo? Un cliente no le interesa el número de artículo. Le interesa la claridad y la precisión de nuestra asesoría. Le interesa eso, la claridad y precisión de la asesoría. Eso es lo que le interesa al cliente. Entonces, ustedes tienen que ser muy claras, muy claros, muy precisos. ¿Sí? Hay otro principio que normalmente también se quebranta, que es el de comodidad. Debe ser cómodo pagar las contribuciones. Es decir, debe ser sencillo cumplir con las obligaciones. No es sencillo cumplir con las obligaciones. Sí, debe ser sencillo. Para que yo no me equivoque, yo tengo una regla fundamental que se las voy a regalar. Para no equivocarme en el cumplimiento de mis obligaciones, ¿sí? Para que no tenga yo tantos problemas, bueno, lo voy a poner aquí al final, que es uno de mis principios, es el principio de piensa como autoridad. Entonces, si tienes un problema, si tu cliente te plantea un problema, si te surgió una duda, piensa como autoridad. ¿Qué haría la autoridad? Si yo fuera autoridad, ¿qué le diría a esta persona? Si yo fuera autoridad, ¿cómo trabajaría esta situación? Si yo fuera autoridad, ¿en qué buscaría el error? ¿Dónde lo detectaría? ¿Qué no permitiría?
Entonces, piensa como autoridad. Es un principio básico que le tienes que decir a tu cliente y lógico, no va a ser cómodo. El principio de comodidad normalmente no se lleva a cabo, no es sencillo, no es cómodo cumplir y manejar los términos de las contribuciones. Debe ser económico pagar impuestos, debe salir muy barato pagarlos. Aquí habría que sacar un gasto o gastos de cada cliente, cuánto gasta el cliente, ¿sí? ¿Cuál es el costo de pagar impuestos por cada cliente, dependiendo del cliente? Y pues ahí le vamos a agregar todo lo que tiene que ver con los honorarios, ¿verdad? Todo el equipo, la capacitación de ustedes, y pues van a tener que cobrar eficientemente porque pues no les está saliendo barato capacitarse y llevar a cabo todo esto para que den una buena asesoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que ver, sacar el costo de cuánto es lo que le vamos a cobrar al cliente, cuánto es lo que les va a salir cumplir con sus obligaciones tributarias. Y tenemos por otra parte, además de los principios que ya lo habíamos comentado, bueno, pues tenemos otros que se desprenden de la Constitución, sí, que ya hemos estado comentando, que son los principios constitucionales. Ya vimos algunos de ellos, contenidos, les pongo si quieren ya más los artículos. Lo vimos del artículo 1, vimos el artículo 8, espero que ya se hayan aprendido qué dice cada uno, si no ahorita les digo otra vez. El artículo 1, el 8, el 14, tenemos el 16, tenemos el artículo 31, bueno, el 22, que habla de que no debe haber multas excesivas, no confiscación de todo mi patrimonio. Tenemos el 31, fracción cuarta, que son los principales. El 1, pues habla de la existencia de el respeto y la existencia de los derechos. El derecho de petición, el derecho de petición de que yo puedo solicitar a la autoridad cualquier cosa. El artículo 14, pues tiene varios principios, tiene, ya lo comentamos, el de irretroactividad, tiene el de debido procedimiento, tiene el de legalidad, y si lo leen, pues no dice esa parte. A ver, alguien ahorita, mientras yo termino de escribir, alguien que nos lea el 14, si lo tienen allá a la mano, por favor, nada más el primer y segundo párrafo. Entonces, retroactividad, debido procedimiento, legalidad, a ver, ¿te gusta yo por el? Claro que sí. Por el 14. Sí, gracias. Mira, dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Ahí, ya está ahí nada más. Gracias. Gracias. Entonces, ahí está. Y retroactividad, debido procedimiento, legalidad. Muchas gracias. ¿Sale? En muchas ocasiones me llega un cliente y me trae un crédito fiscal. ¿Sí? Me trae un crédito fiscal. Y pues yo lo tengo que valorar, que no sea irretroactividad a la ley, que haya habido un debido procedimiento, que la autoridad se haya ajustado al principio de legalidad que se contiene en ese artículo 14. ¿Sale? Pero otra cosa que le pregunto, ¿verdad? Pues le tengo que preguntar, si no, imagínense, ¿para qué avanzamos? Pues le tengo que decir cuánto le voy a cobrar. ¿Estamos de acuerdo? Si no tiene presupuesto, bueno, pues lo van a tener que mandar ustedes, ¿verdad? Que sería lo conveniente,
pues hay lugares de asesoría gratuita, ¿sí? Ya que pues eso es muy importante. Pero sobre todo, pues hay que preguntarle qué tiene, hay que preguntarle qué propiedades tiene, qué posesiones tiene, qué derechos tiene, porque hay contribuyentes, ¿verdad? Con todo respeto, que no tienen absolutamente nada. Si tengan un crédito fiscal de 1,000 millones, ¿qué les van a quitar si no tienen absolutamente nada? Entonces no tendrían por qué desgastarse en un procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces son que se desprenden. No sé si tengan alguna duda de esto, sino para avanzar, ¿no? ¿Alguien que quiera Está complementar? bien. ¿Y adelante? ¿Adelante, te escucho? Todo bien, doctor, gracias. Ok. Cuando ustedes gusten, saben que ustedes son los que mandan, no mando yo, ¿vale? Entonces, el 16 habla de las reglas de la visita. Es mandamiento, ¿sí? Es escrito de autoridad competente, y que funde y motive, ¿vale? Entonces, el 16 habla de las reglas de la visita, de que debe existir un mandamiento, ustedes lo conocen como orden de visita, orden de revisión, orden, ¿sale? Debe ser escrito de autoridad competente, debe estar fundado y motivado, es decir, señalar el artículo y las razones por las cuales se están aplicando esos artículos. Autoridad competente, pues, tiene que indicar en el escrito los artículos que le dan la competencia. Entonces, son los principios constitucionales. Y comentamos el 22, pues habla de que no debe haber actos por parte de la autoridad fiscal, actos privativos, no actos privativos. ¿Cuál sería un acto privativo en materia fiscal? Cuando me traten, ¿verdad? Principalmente cuando me consideren una multa que exceda mi capacidad económica, por ejemplo. No es muy común, pero pudiera ser. Entonces, no se pueden los actos privativos, no pueden ser actos que trasciendan más allá de mi capacidad para pagar impuestos. Porque ya quedamos que aquí había que las contribuciones, bueno, pues deberían de ser justas, ¿estamos? Deberían de ser proporcionales. Entonces, si no está siendo justa, pues ahí voy a poder yo impugnar. Y este artículo nos habla del principio que está acá, que es el deber, ¿sí? Aquí lo puse por aquí. De pagar, ¿verdad? Ese principio de que tengo que cumplir con mis obligaciones, ¿sí? Es el principio del deber, de que no hay de otra, ¿sí? Que les decía, bueno, pues tengo que decir al cliente, ¿sabe qué? Todos debemos pagar, es nuestra obligación, ¿sí? Entonces ese principio, bueno, pues lo encontramos contenido aquí en el 31, que es un deber, ¿sí? Es una obligación como tal. Además, todos, habla de la generalidad, todos, todas, personas físicas, personas morales, se infringe constantemente, todos los días, e incluso hasta ustedes pueden caer en ese supuesto. Ejemplo, caso concreto, imagínense ustedes que su vecina, su vecino, pasa a tocar a las puertas y les dice, ¿saben qué? Voy a vender, ahorita se me ocurre, voy a vender menudo los domingos, para que pasen a mi casa a hacer sus pedidos o se los llevo a su domicilio. Entonces, pues ya le compramos el menudo, ¿no? Y pues esta persona está obteniendo un ingreso. Nosotros mismos fomentamos el incumplimiento. ¿Ustedes creen que se va a dar de alta? ¿Que va a llevar una contabilidad? ¿Que va a presentar declaraciones? ¿Que los va a contratar a ustedes para que los asesoren? Pues no, ¿verdad? Entonces, aquí frecuentemente se violenta este principio de generalidad. Y digo, todos caemos en eso. Entonces, si quisiéramos evitar caer en ese supuesto, pues tendríamos que comprar en lugares donde me expidieran un comprobante, ¿sí? Que acredite que
que se están acatando las normas fiscales, y normalmente lo conocemos como CFDI, comprobante fiscal digital. Entonces, si todas y todos solo compráramos en esos lugares que están cumpliendo con las disposiciones fiscales, a lo mejor orillaríamos a todas y todos a estar en regla, ya que no les compraríamos. Pero ¿qué pensamos? No, pues yo lo compro aquí con el vecino, porque si me voy a comprarlo en donde sí llevan sus declaraciones y tienen contador y contadora, pues me va a salir más caro. Y buscamos siempre nosotros, ¿sí? Buscamos siempre lo económico, siempre buscamos de esta parte que sea más económico. Nos interesa mucho ese principio de economía. Pero bueno, pues no sé si les ha pasado como a mí. Por ser económico, después me resulta más problemas. Sí, me ha pasado, no sé si les ha tocado incluso en la parte mecánica de los automóviles, ¿no? Dicen, entre más barato sea el taller, es mejor, porque si lo llevo a la agencia, pues me va a salir muy caro. Pero bueno, pues la agencia tiene métodos, tiene procesos, expide CFDIs, tiene todo personal capacitado, etcétera. Y pues me va a dar la certeza, ¿sí? Me va a dar la certeza de que todo va a salir bien, pero no, yo busco la economía, yo busco lo que me salga más barato, y pues me voy con el asesor o la asesora más barato, o me voy con este producto que es más barato, pero ahí corremos un riesgo muy, muy grande. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sé si sabían que el fisco, al fisco le interesa mucho la materialidad, no sé si han escuchado sobre ese principio. Le interesa la materialidad del acto jurídico, ¿sí? No sé si alguien lo ha escuchado, si nos quiera alguien comentar sobre la materialidad, no sé si lo han considerado, y les pongo un material. No sé si alguien lo tenga por ahí, o alguien quiera decir algo de la materialidad. No les dé pena. Total, quiten la foto y ya no sabemos quién fue. Adelante. ¿Nadie? Bueno, yo solamente he escuchado mucho ahorita acerca de la materialidad, que es algo que ahorita pues nos va a interesar mucho porque se refiere a darle, ¿cómo decirle? Como a comprobar las cosas, ¿no? Por así decirlo. O sea, si dices, si vas a realizar una operación, pues tienes que tener la materialidad de esa operación. En materia contable vendría siendo lo que es la sustancia económica, por así decirlo. Eso es muy, muy importante, o sea, que de alguna manera sea real, ¿sí? Incluso acá en la sustancia económica, bueno, más rápido hago la analogía, nosotros tenemos que darle, o sea, al hecho, darle incluso preferencia sobre lo legal, ¿sí? Entonces, acá pasa algo parecido, o sea, tenemos que buscar que todo lo que hagamos, si tenemos nóminas, si hacemos contratos, distintas operaciones mercantiles, que estén totalmente fundamentadas. De alguna manera, la materialidad es poder comprobar o darle la veracidad a todas las operaciones que estamos realizando. Muy bien, excelente. Entonces, es algo, como dice su compañero, que normalmente no nos preocupamos, ¿sí? No lo consideramos algo importante o trascendente dentro de nuestra actividad diaria. Sí, ¿qué es la materialidad o cómo se configura la materialidad? Bueno, pues se los comento aquí en lo que cargo el archivo, porque me está fallando aquí el sistema. Bueno, la materialidad va a implicar que realmente, en efecto, se haya realizado el acto jurídico. No sé si sepan qué es un acto jurídico, no sé si han escuchado ese término. Bueno, el acto jurídico, así en palabras sencillas, bueno, pues va a ser un acuerdo de voluntades para crear consecuencias de derecho. Si es un acuerdo de voluntades, ese es un acto jurídico. Es decir, Pedro y yo acordamos realizar algo, ¿sí? Que va a tener repercusiones para el ámbito legal, ¿sí? Entonces, el ejemplo más concreto que ustedes ven comúnmente es una compraventa de una casa. Pues ese es un acto jurídico, ¿sí? Ese es un acto jurídico
que nosotros vamos a tener y a celebrar entre nosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese acto jurídico va a tener por finalidad que genere consecuencias de derecho, es decir, que trascienda en el ámbito en que nosotros nos desarrollamos. Y en consecuencia, pues va a generar derechos y obligaciones para ambas partes, es decir, tanto para mí como para todos los demás que tienen relación con eso. Pues fíjense que a partir de este año, la autoridad hacendaria, pues tiene la facultad relacionada con las contribuciones de echar abajo o bien anular los actos jurídicos. Entonces, la autoridad puede anular actos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Que si yo celebré una compraventa de una casa, la autoridad puede anular la compraventa. Es decir, puede determinar que el acto jurídico no se realizó materialmente. ¿Sí? En estricto sentido, bueno, puede determinar que el acto jurídico no se dio, no se llevó a cabo. Es decir, la compraventa de la casa, por ejemplo, no se dio, ¿sí? El acto jurídico no se materializó. Doctor, una pregunta. Ajá. Creo que más o menos está relacionado. También estaba viendo que se iba a tomar en cuenta últimamente, tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, que es como la fecha de hecho original, por así decirlo, en la que, pues ya ve que muchas veces, a lo mejor para pues no sé, para algún trámite, o cuando hay un contrato, y se saca el machote de internet o algo, incluso hasta es importante el tipo de papel, pues, o sea, si ven que a lo mejor tenías que dar como prueba un contrato, y el contrato lo acabas de realizar y todo, y ellos ven, o sea, no lo van a valer, o no van a tomar en cuenta si ven que a lo mejor la hoja es nueva, ¿no? O sea, y hablábamos a lo mejor de un contrato, de alguna firma que haya sido hace 20 años, entonces todo ese tipo de cosas también tienen que ver mucho con la materialidad, ¿no? Claro. La autoridad va a tener la facultad de revisar el acto jurídico, ¿sí? En efecto. Y lo va a revisar desde todos puntos de vista, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la autoridad revisará el acto jurídico. Va a comprobar que materialmente se haya llevado a cabo. Y como dice su compañero, pues es muy probable que revise el fondo y revise la forma. Y es una de las nuevas facultades que la autoridad tiene a partir de este año. ¿Sí? Es decir, va a poder anular todo lo que nosotros hicimos relacionado con ese acto jurídico. Y entonces, ¿qué va a determinar la autoridad? Bien fácil, fíjense. ¿Cuánto valía la casa? No, pues la casa valía 1,000,000, ¿sí? Pero yo se la vendí a mi primo, ¿sí? O la transacción o el acto jurídico fue por... Esto lo hacemos mucho, fíjense que ahorita que se me ocurrió, esto lo hacemos mucho en las compraventas del Infonavit y del Fobiste cuando hacemos la compra entre familiares o se hace la compra entre familiares, ocurre esto, ¿no? Pero la operación fue de 750,000 pesos. La autoridad va a anular el acto jurídico. ¿Vamos? Va a decir que no. Y que tú le debes las contribuciones en base al valor que tiene esa operación en el mercado. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, si tú vendes un producto, tiene que ser a valor de mercado. No lo puedes malbaratar porque la autoridad va a determinar que el acto jurídico no se materializó, ya que ambas partes, ¿sí?, acordaron o se pusieron de acuerdo con la finalidad de evitar el cumplimiento de obligaciones. Si no me equivoco, ustedes díganme, ¿se paga diferente impuestos? Por ahí pienso que a lo mejor hay alguien de una notaría. ¿Se paga diferentes contribuciones de una casa de 1,000,000 a una casa de 750,000? ¿Alguien que nos pudiera decir si estamos... Yo, licenciado, sí, se paga diferente el ISR, es diferente el valor. También si es por donación la venta, también es menor el pago
de impuestos. Ujú. Y sí, Muy sí bien, tiene- muchas gracias. En efecto, entonces, a partir de este año, si la autoridad hace Yo una tengo revisión, una duda, pero la casa habitación tenía exento para ISR, sí, yo hablar hablo de de vivienda. Ajá. sí, Tenía hasta 1.600.000, parece. sí, yo hablo de un inmueble, a lo mejor podría ser un Ajá. terreno. Ajá. O algo, un local comercial, ahí sí graba. Claro que sí, sí. Entonces, la autoridad va a revisar esa operación y la va a anular. Entonces, ¿qué va a decir? Me vas a pagar sobre el millón, pero ya no va a ser la misma cantidad porque van a incrementarse con los accesorios. ¿Estamos de acuerdo? Que son actualizaciones, recargos y multas. Entonces ya va a tener ese extra el acto. La otra parte que me anula la materialidad o que la autoridad dice que no se llevó a cabo, bueno, es cuando alguna de las partes, principalmente la persona que obtiene el ingreso, no acredita tener la capacidad de brindar los bienes o prestar los servicios. Bueno, vamos a ponerle entregar los bienes o brindar los servicios. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, la autoridad va a anular esto. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué surgió todo esto? Porque hablamos de que hay lugares en donde está más barato. ¿Me explico? Entonces la autoridad va a decir, pues eso que te salió a ti más barato, y fue un acto jurídico, yo te lo voy a echar abajo. Ya sea porque no fue la operación económica de acuerdo al valor, o bien porque esa persona que te entregó los bienes o los servicios no acredita tener la capacidad de vender menudo, porque no ha estado de alta, ni presenta declaraciones, ni me acredita cómo le hace para vender el menudo. Entonces, voy a echar abajo esa operación, voy a echar abajo ese acto jurídico. Y pues va a fincar aparte las responsabilidades que tengan que ver con los delitos fiscales. Además del crédito, bueno, pues va a ser delito y pues va la autoridad a considerar lo que ella determine en el crédito. Lógico, nos va a dar garantía de audiencia, siempre nos va a otorgar una garantía de audiencia. Y pues ya hicieron ustedes una garantía de audiencia que se las dejé de tarea. Entonces siempre nos va a dar eso, ¿no? Siempre nos va a dar una audiencia donde nosotros podamos ofertar las pruebas y los alegatos. Y siempre lo va a hacer la autoridad, ¿sí? Este es algo normal. La autoridad no va a ser tan agresiva como para inmediatamente, pues te echo abajo el acto jurídico. Bueno, no. Te va a decir, bueno, pues a ver, argumentame en contra, ¿no? ¿Tú qué consideras, tú qué opinas sobre ese acto jurídico? Para mí, va a decir la autoridad, para mí ese acto jurídico no es válido y te lo voy a echar abajo y te voy a determinar un crédito, pero pues te otorgo la garantía de audiencia. Y por ahí ustedes en el Claro, ¿sí? Tuvieron un ejercicio que tenía que